Semanas atrás, ante las inmensas carencias de combustible, el recién redesignado como presidente Miguel Díaz-Canel dijo que el asunto no era culpa del gobierno. Y sin todavía tener bien claro cómo vamos a lograr los empates para salir de esta situación. Esto no tiene que ver con ineficiencias del país, ni con problemáticas de nuestras instituciones energéticas, tiene que ver con incumplimientos que se han producido por razones también muy objetivas que tienen los países que nos suministran la gasolina. Esta retórica no es nueva. Invocar la culpa de otros, o mejor, de las sanciones norteamericanas, es el hechizo favorito del gobierno cubano para limpiar el piso de sus ineficiencias e incapacidades. Yo siempre pongo el ejemplo, la brutalidad, la perversidad, la maldad con que el gobierno de Estados Unidos se ensañó con este pueblo cuando la COVID, eso a mí no se me olvida nunca en la vida. Y ese sí tiene la mayor parte de la culpa de las cosas que nos pasan a nosotros, porque se ha ensañado con esta revolución y se ha ensañado con este pueblo. El otro hechizo es invocar las reservas de eficiencia que tampoco se explotan nunca. Pero esta magia negra de que la culpa es de la vaca tiene un doble filo, porque 60 años culpando a la vaca y ya ni vacas hay, mientras se tiene relaciones comerciales con casi todo el mundo, incluyendo a China y Rusia, que muy amigos de los yumas no son, hace que algo falle en ese discurso, o al menos que el discurso tenga un efecto boomerang que juega en contra de los gobernantes cubanos. Tanto es así que esto decían hace unos días en una protesta popular en Caimanera. Y hablando de que hay bloqueo, no hay bloqueo nada. A pesar de que esto se diga en no pocos espacios, las sanciones norteamericanas sí existen y limitan, por ejemplo, que los barcos que lleven mercancías a Cuba no puedan tocar puerto norteamericano en un tiempo determinado, que los cubanos sin residencia en otro país, cuando vayamos a abrir una cuenta bancaria, nos la denieguen en la mayoría de los casos, o que el pollo que Cuba compra en Estados Unidos haya que pagarlo al cash, porque también a causa del embargo el país no puede acceder a mecanismos financieros internacionales, aunque, también hay que decirlo, el gobierno cubano es muy mal pagador. Y así podríamos hablar de persecuciones a activos financieros cubanos y a bancos que negocian con el gobierno, de restricciones de remesas que bajan o suben según la administración en la Casa Blanca, de sanciones a entidades estatales cubanas. Un proyecto de ley para poner fin al embargo de Washington hacia La Habana. Uno de los planteamientos, el embargo unilateral, bloquea e impide que nuestros granjeros, productores y manufactureros puedan vender a un mercado a solo 90 millas de nuestras costas. Marco Rubio, republicano de Florida, Bob Menendez, demócrata de New Jersey, que van a estar en contra de cualquier flexibilización del embargo de Estados Unidos en contra de Cuba. El embargo ahora, actualmente, dice, si Cuba quiere comprar algo, sea lo que sea, si sea comida, alimentos, lujos, carros, lo que sea, pueden comprar de los Estados Unidos en cash. Es decir, eso es lo único que dice el embargo hoy por hoy. Levantarle sanciones y aflojar la tensión sobre este régimen es un error. Lo cierto es que la política de sanciones existe y desde cierto espacio político cubano en Estados Unidos se busca que hayan más y más, porque las sanciones hacen daño a una economía mayormente estatal y militarizada, que es la que rige la vida de los cubanos. Pero ¿quién decide que la economía siga estatalizada y militarizada? ¿Acaso no se ha demostrado suficientemente que lo estatal no es sinónimo ni de socialismo, que es lo que dicen que ellos defienden, ni tampoco de igualdad o de justicia social? ¿Acaso no dice el artículo 18 de la Constitución que ellos mismos aprobaron que en la República de Cuba rige un sistema de economía socialista basada en la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción, como la forma de propiedad principal? No sé, pero medios fundamentales no son una tienda de barrio o una ferretería, inmobiliarias, agencias de taxi, hoteles y hostales. Pero lo que pasa es que los que son dueños del gobierno en Cuba quieren ser dueños también de toda la economía y no quieren soltar prenda ni a privados ni a cooperativas ni a otras formas de propiedad o de administración. Solo ceden cuando la crisis aprieta, como recientemente han habido ejemplos de privados gestionando producciones para la empresa estatal. Y también frente a extranjeros, porque lo estatal en Cuba es una forma de propiedad privada de los que mandan en el país. Y no les importa ni embargo ni bloqueo.
Lo que les importa es el control, aunque Acopio deje pudrir todos los años toneladas y toneladas de comida sin recoger o pagar. Pero, por otro lado, es tan grande el llamado bloqueo. Porque, para que veamos unos ejemplos, el comercio exterior en Cuba incluye a más de 71 países en América, Europa, Asia, África y Oceanía, según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas. Para no ir más lejos, en 2019, en plena subida de sanciones de la administración Trump, Cuba exportó mercancías por valor de 2.062 millones de dólares a todo el mundo, incluyendo, por ejemplo, 231.196.000 dólares a España o 456.150.000 dólares a Canadá. Y en el área de los servicios, las exportaciones acumularon un valor de 9.867 millones de dólares. Por otro lado, importó bienes y servicios por valor de 10.936 millones de dólares de la misma cantidad de países. Con todo esto, y aunque el gobierno insista en que el bloqueo es la fuente de todos sus males, lo que ha dicho el ministro de Economía es que el principal problema por el que existen tiendas y comercio en MLC es la falta de divisas. Falta de divisas. De la falta de divisas, el principal problema que tenemos es la falta de divisas. Incrementar la divisa que entra al país. Tenemos que buscar la manera de captar todas las divisas posibles. Y la falta de divisas es porque alguien se las robó a Cuba. Pues no, ciertamente la falta de divisas está muy ligada a un par de razones. La primera, un problema de modelo político, que es lo que rige lo económico. Y la segunda, que dos de las fuentes primordiales de entrada de divisas al país han decaído en los últimos años. Tanto la contratación de médicos y maestros en el exterior, en condiciones muy desventajosas y altamente cuestionables para esos profesionales, como la llegada de turistas a Cuba, se han ido a pique. Si entre 2011 y 2015, según un estimado del exministro de Economía, José Luis Rodríguez, el gobierno ingresaba por exportación de fuerza de trabajo calificada un promedio de 11.543 millones de dólares anuales, incluyendo médicos y maestros. Para 2021, esa cifra era casi 3 veces menor, alcanzando apenas unos 4.493 millones de dólares. Y tal es la importancia de este rubro que solo este tipo de exportación de servicios representó en 2021 el 74% de toda la exportación de servicios y el 57% de todas las exportaciones cubanas de ese año. O sea, más de la mitad de las exportaciones cubanas son personas maltratadas y mal pagadas. ¿Cómo se puede construir un modelo económico estable si el 57% de la generación de divisas frescas está concentrado en la exportación de personas y su trato denigrante? ¿Cómo va el país a salir de la miseria generalizada si cerca de 4.791.000 trabajadores dentro del país, con un gran porcentaje de alta cualificación, son subutilizados económicamente y encima mal pagados? Un trabajador que gane un promedio de 4.000 pesos, etcétera, no puede. ¿Cómo se puede denigrar a quienes protestan porque no tienen comida, ni siquiera teniendo el dinero para pagarla, cuando el campo, que es la principal fuente de trabajo del país con el 16.7% del empleo total, y un sector estratégico tanto en la seguridad alimentaria como en la sustitución de importaciones, apenas recibe el 2.6% de la inversión total anual, mientras la construcción de hoteles alcanza casi el 33% de esa inversión? Queremos comida, no queremos más un discurso ni nada. Evidentemente, el problema es político y de modelo económico. ¿Y quiénes son los que deciden el sistema político y económico? Después de 2019, el COVID y la estudiada por 10 años y estrepitosamente fracasada tarea de ordenamiento han colapsado al país con niveles de inflación que han arruinado total o parcialmente el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados cubanos, que por cierto son llamados una y otra vez a marchar en favor del gobierno que los arruina en un pospuesto Día de los Trabajadores y repudiado y calificado de borrachos si marchan por protestar como haría cualquier trabajador en el mundo contra el gobierno que no le garantiza los derechos. Ese cesta de bienes y servicios, los precios han crecido como promedio en los últimos 12 meses un 45%.
Pero los alimentos, cuando usted los separa, tienen un crecimiento de más de un 70%. ¿Y quién decidió la tarea de ordenamiento y dijo además que íbamos a estar mejor después de ella? El ordenamiento está previsto para impulsar el país, para ordenar la economía, para hacerla más transparente, para truncar la mentalidad importadora y propiciar la mentalidad exportadora, para buscar la eficiencia, para distribuir de acuerdo al principio socialista, o sea, el que más aporte, el que más trabaje, el que más eficientemente lo haga, ese gana más y tiene más bienestar. Un país no funciona bien ni en favor de su gente si en lugar de invertir en la producción de alimentos mientras vive una grave crisis alimentaria, en cambio destina entre el 30 y casi el 50% de toda la inversión nacional anual a construir más y más hoteles, mientras que los que existen apenas se han usado al 60% de sus capacidades en los últimos 20 años. Un país que se dice socialista y que lucha por la justicia social no funciona bien ni en favor de su gente si para enrumbar su economía demanda la ayuda sistémica de un país como Rusia, con una economía capitalista y oligárquica, dependiente de un Estado mafioso, donde la homofobia que dice el gobierno cubano, que está en contra de ella, y la persecución política de los opositores son la norma. Un país no funciona bien ni en favor de su gente si un puñado de personas tienen todos los derechos y viven en mansiones que le quitaron a la oligarquía anterior y viajan por el mundo como millonarios, mientras el pueblo cobra la mitad o la tercera o la cuarta parte de lo que necesitan para comprar una canasta básica de alimentos. Y es que el problema es de sistema y también de los que promueven y gestionan ese sistema. Y echarle la culpa a la vaca es cada vez más un boomerang que los deja en evidencia. Porque, haciendo cuentas de bodeguero, si la política de sanciones de Estados Unidos hacia el gobierno cubano tiene la culpa de la crisis económica que vive el país, de los cientos de miles de migrantes que huyen hacia Norteamérica y Europa, y de cualquier otra cosa que la propaganda quiera utilizar como culpa del bloqueo, entonces el gobierno del Partido Comunista está siendo sistemática y progresivamente derrotado por su enemigo histórico. Y el discurso de una victoriosa resistencia es apenas una mentira más, una realidad paralela que se construye en el Palacio de la Revolución para vivir en un mundo de posverdad mintiéndole a la gente. Si la cosa es de las sanciones americanas, los gringos van ganando y el sistema cubano es incapaz de lidiar con las sanciones, sumiendo a gran parte de la población en un mar de carencias para las cuales repetidamente no proveen soluciones. Si la cosa es de las sanciones y el Partido Comunista y sus aliados son los buenos, la dirección del barco no es la adecuada. Si por el contrario la falta de combustible, de comida, los apagones y roturas de las termoeléctricas, la falta de turismo que llega a Cuba, mientras los países del Caribe rompen récords de visitantes, y cualquier otra carencia que se vive en Cuba tienen que ver con que la empresa estatal no acaba de estremecerse, o con que las reservas de eficiencia no se explotan al máximo, o con que la resistencia creativa tampoco es efectiva para salir del atolladero, o con que la descentralización de facultades empresariales y territoriales no se aplica en todo su potencial. La empresa estatal socialista está aún lejos de lograr el despliegue pleno de sus potencialidades. Muchas de las medidas adoptadas para dinamizar su funcionamiento tienen limitada implementación o encuentran nuevas trabas que es preciso remover con premura y voluntad férrea. El tema no es resistir, el tema es resistir y crear aves. Entonces son los políticos a cargo y su mala gestión, liderados por el Partido Comunista, quienes salen mal parados. Y los discursos de mejor es posible, o vamos por más, o Cuba avanza y eso les duele, siguen el mismo camino de la realidad alternativa que se inventan los mandamases para engañar a la gente en los medios de comunicación que ellos controlan como sus altavoces. Si los del Partido Comunista fomentan tiendas en moneda que no cobran los cubanos, hacen un ordenamiento monetario que ha resultado desastroso, incluyendo el explote, hacia arriba por supuesto, de su impulsor Marino Murillo, buscan raspar cuanta divisa puedan de los emigrados mediante tiendas online donde se vende a precios abusivos la comida que no se vende en pesos dentro del país, y reprimen a cuanto periodista, intelectual o ciudadano diga patria y vida o les eche la verdad en la cara, entonces tampoco la dirección del barco es adecuada. De cualquier forma, tanto si es culpa de la gestión gubernamental como si es culpa de las sanciones norteamericanas, el Partido Comunista, fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado, está perdiendo el juego de la realidad, o derrotado constantemente por su enemigo jurado, mientras los que sufren las sanciones son los ciudadanos, o derrotado por su propia incapacidad, o ambas.
¿Cuál es la opción que deja el Partido Comunista? El camino está lleno de desafíos, adversidades que estamos obligados a enfrentar y a superar con espíritu de victoria, con esfuerzo y talento, con empeño, con unidad y sobre todo con creatividad. Resistir, porque ellos son los buenos y los iluminados, los únicos que saben cómo se puede dirigir Cuba. Si ninguno de ellos ha sido electo por nadie y han escalado en la cúpula a base de designaciones, y esto no lo digo sin pruebas, solo hay que escuchar a Raúl Castro. Y no fue casualidad que después de los 9 años en Villa Clara, que fueron bastantes, porque él nació allí y conocía su antigua provincia, planificadamente se le envió una de las provincias grandes de Oriente en habitantes y extensión territorial como Holguín, como parte de su preparación, como intentamos hacer con cerca de una docena de jóvenes, la mayoría de los cuales llegaron al buró político, pero no logramos materializar su preparación. Díaz-Canel es un designado, un sucesor monárquico, un burócrata que jamás en su vida ha concurrido seriamente a unas elecciones donde no sea él la única opción en la boleta. Igual lo son Ulises Guilarte, Esteban Lazo, Morales Ojeda y una larga lista de secretarios del partido a diferentes niveles que han sido puestos a dedo en sus respectivos cargos anteriores y actuales. Lo que el poder llama política de cuadros, que nunca incluyen elecciones. Nosotros somos los que tenemos que criticarnos por no haber organizado mejor la preparación y la maduración de esos otros compañeros para que ocupen altas responsabilidades en el partido y en el gobierno. La solución no puede ser resistir, la solución pasa porque ocurran cambios que impulsen y que voten los cubanos. Pero lo que pasa en Cuba cuando el pueblo pide cambios a gritos en las calles, lo que se le ofrece desde el poder son piñazos y patadas, mientras desde las mansiones de Siboney y los yates del castrismo se pide seguir resistiendo el hambre, la miseria, la falta de oportunidades y que la única protesta en las calles sea contra un gobierno extranjero, mientras el gobierno nacional se lava las manos y se va a sus ferias de turismo y de lavano a vivir la buena vida. Pedir que se proteste contra un gobierno extranjero mientras el propio muestra repetidamente su incapacidad y su violencia es, cuando menos, miserable. Porque ni Arnaldo Rodríguez, ni Díaz-Canel, ni Marrero Cruz, ni Gerardo Hernández y sus fantochadas en redes, ni el Cangrejo, ni Sandro Castro, ni Raúl Castro o Machado Ventura, que con 90 años se resiste a dejar el cargo de segundo secretario del partido, ninguno de ellos vive y adelgaza como lo hace el pueblo cubano. Ninguno tiene que pagar un cartón de huevos al precio de toda su pensión. Señoras y señores del Partido Comunista de Cuba, fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado al que la Constitución no puede dictarle directrices. Cientos de miles huyen de ustedes a países con sistemas totalmente contrarios al que ustedes imponen en Cuba. Par de millones más no les han votado en el circo electoral, donde además se presionó a la gente para que acudiera a las urnas. Y los resultados económicos son desastrosos, mientras ustedes van de promesa en promesa de que el próximo año será mejor. ¿Más claro o se los explicamos con dibujitos? Chao, nos vemos en la próxima.